Caminando con el hermano Bertil. Hola, ¿qué tal? Espero que todo esté bien. Me acuerdo el 30 de junio del año 1954, hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Yo era solamente un muchachito y vivíamos en el campo. Y durante un tiempo largo se había hablado de un eclipse total que iba a ser visible en la región en Suecia donde nosotros vivíamos. Habíamos conseguido vídeos oscuros para poder observar el proceso del eclipse. Me recuerdo ese día, el 30 de junio. Recuerdo que salimos al jardín más o menos a la hora que esto iba a pasar y para estudiar y observar todo. En este momento el sol brillaba con toda su intensidad desde un cielo sin nubes. Pero llegó el momento y miramos a través de los vídeos como la luna creciente se deslizaba lentamente entre el sol y la tierra. Luego se volvió el sol en negro, totalmente oscuro. Y los pájaros dejaron de cantar, todo quedó en silencio, completo, en todos los sentidos. Estaba totalmente oscuro. Yo me acuerdo como chico, no me gustaba mucho de lo que estaba experimentando en ese momento. Se creó una atmósfera, un ambiente de angustia y espanto. Era como todo era muerto. Y todo era muy desagradable. No había luz, no había vida. Encontramos en la Biblia una iglesia que experimentaba un eclipse espiritual. Era una iglesia que había brillado con toda la intensidad. Había sido un candelero que alumbraba en su derredor con fuerza, pero ahora estaba oscura. No brillaba más. El escenario se presentaba como un eclipse total espiritualmente. Sí, todo estaba tan oscuro hasta que Jesús tenía que intervenir y estaba por quitar su candelero de su lugar. La iglesia no podía seguir así en esta forma, en esta manera. Y se dirigía al pastor de la iglesia en una carta con palabras severas de advertencia. Estoy hablando de la iglesia en Éfeso, que era un resultado de la labor del apóstol Pablo. Y Jesús dijo a esa iglesia: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pero si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no hubieras arrepentido. Y Jesús dijo que la iglesia había dejado, no perdido, sino dejado voluntariamente el primer amor. Nada funciona en la iglesia sin amor. Allá habían dejado el amor, seguía funcionando como iglesia, pero por rutinas, mecánicamente. No había amor, no había vida, la luz se había apagado. Estaba, podemos decir, en un eclipse espiritualmente. Sin embargo, había un grave error fundamental en esta iglesia. Pensaron que la perseverancia y la diligencia y sus actividades eran suficientes. La verdad es que estas cualidades no valen nada cuando falta el amor. Pablo había predicho este eclipse antes de retirarse de Éfeso. Él sentía que oscuramente estaban los líderes maquinando planes nutridos de egoísmo y orgullo tras de su espalda. Él sentía dolor por la iglesia que él amaba y él dijo a los ancianos allá: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces
que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquí él anunciaba la apariencia de dos clases de enemigos. Algunos iban a venir de afuera y los otros eran criados en su propia comunidad. Los unos y los otros habían de ser maestros. Los unos serían lobos rapaces que no perdonarían la grey. Y esto nos dice que estaban llenos de orgullo y hambre de poder, y les faltaba totalmente la humildad, la comprensión y también el amor, por supuesto. No podían perdonar a nadie y no podían pedir perdón a nadie tampoco. Eran demasiado importantes e infalibles en los ojos de ellos mismos. Era un liderazgo frío que hablaba cosas perversas, calumnias y difamaciones para convencer a la congregación de estar en su favor. Y no tenía ni un rasgo de lo que Dios esperaba de un ministerio ungido. Con otras palabras, eran apóstatas en un eclipse. El peligro siempre es mayor cuando la resistencia viene del interior de la congregación. Aquí estábamos hablando de personas que se hacían pasar por pastores, pero eran lobos. Solo esperaban su oportunidad. Después de que Pablo los hubiera dejado, iban a actuar. Y se trataba de un liderazgo netamente falso en la iglesia. Estaban más interesados en sí mismos que en cuidar el rebaño. Querían sacar lo que los impedía, el apóstol Pablo. Y usaban cualquier medio, y luego se autonombraron como pastores y trataba de que la gente los seguían y buscaban resultados rápidos que no querían mucho sacrificio. Todo iba a funcionar, pensaban. Esta iglesia había sido conocida como una iglesia ferviente y llena de amor. Pero cuando por un liderazgo totalmente carnal y lleno de arrogancia, que contaminaba, por supuesto, toda la grey, desapareció el amor y la presencia de Dios, y la iglesia figuraba como iglesia, pero no brillaba como antes. Llegó el eclipse total. Jesús ordena a la iglesia, con su liderazgo, de acordarse como la iglesia era antes. Tenía que recordar de dónde habían caído. Y Jesús dijo, recuerda. Él dijo eso, recuerda. Y cuando esto pasa, cuando falta el amor a Dios y al prójimo, se infiltra pecado de todo tipo, como envidias, mentiras, calumnias, carnalidades, concupiscencias, falta de perdón y venganzas y una pasividad fría espiritualmente, todo oscuro. Estaban llamados por Jesús, entonces, en este momento, a recordar, pensar y observar en qué grado que habían caído, con el fin de llevarlos bajo una convicción y reconocimiento de su maldad y su sentido de su estado actual. Y Jesús dijo, arrepiéntate, arrepiéntate. La iglesia con su liderazgo desviado tenía que arrepentirse de su frialdad y tibieza, de la negligencia de su amor y de aquellos males que los líderes les trajeron. Jesús reclama un reconocimiento de su fracaso y derrota espiritual, que era netamente un resultado de una acción interna de la congregación. No podían echar la culpa en otros y otras cosas que había producido este eclipse total.
era autoproducido. Por eso Jesús demanda de arrepentimiento. Arrepiéntate. Y Jesús aconseja a la iglesia de volver para hacer las primeras obras, como de la fe, como antes, y el amor como antes, con el mismo celo y fervor que servían como antes, que mostraron que el arrepentimiento era sincero, genuino. Tenía que entender de sus malas obras, pero las buenas obras anteriores debían acordarse para mostrar la verdad de arrepentimiento de los malos. Jesús quiso decir también, renueva tu celo y diligencia anteriores. Vela como antes, ayuna como antes, ora como antes, reprende el pecado, presta atención a todas las ordenanzas de Dios, reciba visiones y unciones y proyectos, reciba fuerza para la evangelización y misión transcultural. Camina como antes y no descanse hasta que hayas recuperado todo el terreno perdido y hayas recuperado la evidencia de tu aceptación ante tu Hacedor, el Señor Jesucristo. De lo contrario, dijo Jesús, vendré a ti pronto. Quiere decir, Él iba a venir rapidito. Y esto era el camino a juicio. Y Jesús dijo, quitaré tu candelero. ¿Qué significaba esto? Como hay aquí una alusión al candelero en el tabernáculo o en el templo, que no se podía quedar sin suspender todo el servicio levítico. La amenaza aquí significa, si no se arrepentían, los expulsaría de la iglesia. Ya no deberían tener pastor, ya no tener la palabra y ya no tener la presencia del Señor Jesús. Por lo tanto, un eclipse total, todo oscuro. Puedo imaginarme que se experimenta en este caso una angustia, experimenta algo muy feo, como yo experimentaba como muchachito cuando teníamos un eclipse total donde vivimos, y como yo conté en el principio aquí. Pero viendo una iglesia viva, en tiempo actual, entrar en un eclipse total es peor todavía. Que cada iglesia se salve de esto. Jesús termina su mensaje a esta iglesia en tono de amor y esperanza. Y Él dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Que así sea. Que el Señor te bendiga ricamente.